Ante todo, buenas noches con todos. Es un gusto poder saludarlos y brindar este webinar a través de Raset. Y bueno, empecemos, ¿no? Eh, un pequeño índice de lo que vamos a tocar es, bueno, qué es Power BI, por qué Power BI, algunos tipos de KPIs que podemos encontrar y algunos ejemplos de dashboards que podemos brindar en el curso, ¿no? Eh, Y ya a medida que, bueno, al finalizar este webinar van a tener más detalles acerca de la estructura del curso, ¿no? En un brochure. Para empezar, ¿qué es Power BI? Bueno, hay una definición que he encontrado entre varias que hay, que me llama la atención, que es el conjunto de aplicaciones que permite analizar datos y compartir información. ¿Por qué se menciona esta definición? Básicamente porque el Power BI no trabaja solo. Si alguno lo ha usado, o pretende usarlo, eh, uno puede enlazar el Power BI con Excel o simplemente usar el Excel como una pequeña base de datos y empezar a generar gráficos, visualizaciones, KPIs, que finalmente nos va a servir para una toma de decisiones, ¿no? Pero no solamente trabaja con Excel, hay bases de datos en SQL que se pueden conectar con el Power BI y también permite trabajar con lo que ahora hoy está más, algo que se usa hoy en día mucho en muchas grandes empresas, que es el trabajar con la nube, ¿no? Como el servicio de Azure, ¿no? Que también esto da una mayor agilidad porque, bueno, ya te conectas a la nube y no usas unos recursos físicos de tu computadora, ¿no? O de un servidor físico. Y por eso es que esta definición es que es un conjunto de aplicaciones porque el Power BI en sí se enlaza con base de datos en Excel o base de datos de SQL o en la nube, ¿no? ¿Y por qué elegir Power BI entre diferentes herramientas que hoy en día tenemos? ¿No? Hoy en día tenemos ahí, bueno, en realidad el tema de visualización existe desde hace 15 o 10 años aproximadamente, y hay otras herramientas como ejemplo ClickView, Pentaho y otras más, ¿no? Pero ¿por qué el Power BI se ha vuelto más conocido y se ha popularizado? Uno, por la versatilidad que nos permite tener, ¿no? Otra, porque es muy intuitivo. Cuando ustedes empiecen, bueno, si aún no lo han usado, en el curso vamos a empezar primero en la parte básica, y van a ver que es intuitivo, ¿no? Pero obviamente tienes que ir conociendo más y más al detalle para poder generar gráficos y visualizaciones más complejas, ¿no? Eh, y entre una de esas características también es que tiene el soporte de Microsoft, ¿no? Esto permite que esté actualizado. eh, mm, Podríamos decir que está en constante actualización, ¿no? Y bueno, y creo que también hay otras virtudes, como por ejemplo poder hacer compartir publicaciones que tú armas un dashboard, ¿no? Y puedes compartirlo incluso a nivel de un teléfono móvil, ¿no? Tú puedes estructurar un dashboard para compartirlo y se puede visualizar a través de un teléfono móvil. Es una de las versatilidades que permite el Power BI, entre otras tantas, ¿no? Aparte de las características técnicas que tiene. Eh, bueno, antes de una nota aparte, es que muy importante es también tener en cuenta que para poder hacer una visualización o un dashboard, se tiene que trabajar con una base de datos resumida o una base de datos que esté, o se puede decir, esté eh, completa en el sentido de que esté resumida con todos los campos que tú necesitas. ¿Por qué? Porque no puedes usar una base de datos detallada. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, no vamos a usar una base de datos, en el caso de, por ejemplo, que tenemos la base de datos de todos nuestros clientes, ¿no? En realidad lo que tú tienes que hacer es tener una base de datos resumida que te permita hacer gráficos para la toma de decisiones a nivel gerencial, ¿no? ¿Por dónde empezar si quieres empezar a usar el Power BI? Bueno, como ustedes ven, hay un link que te permite instalar el Power BI, ¿no? Lo vamos a encontrar en el Windows Store,
¿no? Este es netamente el Power BI Desktop, ¿no? Hay 3 versiones de Power BI de acuerdo a la licencia, que ahorita lo vamos a ver, pero básicamente esa es la aplicación que vamos a tener que estudiar, que vamos a tener que instalar. Ahora, había comentado hace unos minutos que el Power BI te permite trabajar con Excel, ¿no? Y también con base de datos en SQL, ¿no? Y también con servicios de Azure, pero también te permite conectar con el Office 365, ¿no? Finalmente, el dashboard que nosotros generamos, se puede generar un link para que nosotros lo podamos visualizar a través de a través de una página web. Esto es esto hace que la visualización sea ágil y sea rápida y no tengamos problemas, ¿no? Y claro, esto es netamente después de que tú generes tu dashboard, tú lo publiques, ¿no? Y bueno, y como comentaba, también lo puedes visualizar en dispositivos móviles como en tablets o en celulares, ¿no? Había hablado de versiones, en realidad es más un tema de licencias, ¿no? La versión libre de Power BI, la que ustedes pueden instalar ahora mismo o después del webinar si tienen la curiosidad de manejarlo, es la versión de Power BI libre, que no tiene cero costo, ¿no? Se pueden hacer ciertas publicaciones en el Power BI Services, ¿no? Y en contraparte tenemos la versión Pro y la versión Premium. A diferencia de la versión libre, en la versión Pro, por ejemplo, se pueden compartir datos, ¿no? Se puede auditar el uso de estos datos, se puede empaquetar y distribuir contenido, ¿no? Y permite una actualización automática. ¿A qué me refiero con la actualización automática? Que a diferencia de versión libre que tú tienes que estar a ejecutar un comando para que se pueda actualizar todo el dashboard, en esta versión Pro ya no sería necesario. Simplemente al actualizar la base de datos se actualiza automáticamente todo el dashboard, ¿no? Y la versión Premium, la cual, como ven acá, tiene más poder en procesamiento de memoria, ¿no? Y tiene un tema de usuarios ilimitados, ¿no? Obviamente, la versión Pro, este costo es por usuario, y la versión Premium ya es un tema de que ya manejas una gran cantidad de usuarios, ¿no? Tipos de KPIs que nosotros podemos encontrar, ¿no? Ya sabemos que el KPI es, bueno, una medida que permite evaluar, y bueno, con los que vamos a evaluar los indicadores, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, un indicador muy conocido, que es el ratio de morosidad, ¿no? Eh, que interesa mucho a lo que son empresas financieras o lo que es el ratio de, el ratio de cobranzas, ¿no? Que interesa mucho cuando tenemos clientes que demoran en pagar, ¿no? ¿Y por qué es importante este ratio? Porque, bueno, obviamente a medida que tengamos clientes que se atrasan más en sus pagos o que son más morosos, vamos a tener cierto deterioro en nuestra rentabilidad, ¿no? Es un indicador que podemos graficar y podemos evaluar en forma tal vez diaria o mensual. Y bueno, y otros KPIs que podemos encontrar son KPIs cuantitativos, que netamente son los que son cuantificables. Los KPIs cualitativos, ¿no? Que implican más una interpretación diferente, ¿no? Y los KPIs reactivos y proactivos, ¿no? Los últimos es más un tema de que son más interactivos, a diferencia de los primeros, ¿no? Por ejemplo, lo que son proyecciones, ¿no? Proyecciones eh, de indicadores, o de proyecciones de KPIs. Ahora, voy a mostrarles 3 ejemplos visuales de dashboard que se proponen, y después voy a compartirles pantalla para mostrarles el Power BI en forma un poco más detallada con 3 o 2 dashboards, ¿no? Por ejemplo, el análisis de liquidez, que muchas veces nos interesa porque obviamente la liquidez de la empresa es algo muy importante. Sin liquidez a corto plazo, por ejemplo, no podemos hacer frente a nuestras obligaciones de corto plazo, ¿no? Como por ejemplo el pago de deuda menor a un año, ¿no? Lo que tenemos
lo que es, por ejemplo, pago a entidades financieras, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Muchas diferentes formas de visualizar eso, por ejemplo, tener un top, acá ustedes ven como un pequeño semáforo, ¿no? Con una lista top, ¿no? Y que ahí se puede visualizar lo que es clientes, por ejemplo, que aún no han hecho pagos, ¿no? Esto puede impactar directamente a nuestra liquidez, ¿no? Y por ejemplo, acá ustedes ven ciertos indicadores que están en color verde, amarillo y rojo, ¿no? Estos indicadores en el Power BI tú lo puedes poner de forma que justamente a partir de cierto valor que tome un color verde, porque obviamente el indicador es positivo, por ejemplo, está aumentando la liquidez, está aumentando, por ejemplo, caja, ¿no? Y obviamente eso va a ser verde, ¿no? Porque es positivo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si en vez de que esté aumentando, esté disminuyendo, ¿no? O que el ratio de morosidad está aumentando, por ejemplo, ¿no? Y obviamente eso se puede poner, se puede programar con Power BI en el dashboard para que finalmente te dé ese tipo de alertas, ¿no? Eh, y esta es una forma de presentación. Digamos que en el tema de visualización no hay nada dicho. Usualmente cuando se trabaja con una gerencia, con una jefatura, eh, a veces los dashboards se arman de acuerdo al gusto del gerente o de acuerdo al gusto del jefe, ¿no? En algunos casos, en otros casos se sigue una estructura de acuerdo a ciertos indicadores que pueden ser indicadores diarios, ¿no? De seguimientos diarios, de seguimiento mensual o de seguimiento anual, ¿no? Mucho depende también en qué área estemos trabajando, ¿no? Diferente trabajar en área de cobranzas, que esta vez mucho más intensivo, que tal vez en un área de marketing o en un área de planeamiento, ¿no? Que a veces el área de planeamiento lo ven más en tema mensual y más el tema proyección a los objetivos de los próximos años, ¿no? Por otro lado, eh, esta es una forma de visualizar un dashboard y hay otra forma que es ya visualizar un poco, eh, por decir así, un fondo más oscuro, ¿no? Porque hay diferentes formas, ¿no? Donde podemos ver abajo indicadores como el EBITDA, como el ingreso, ¿no? Acá, bueno, acá no está el ratio de ROI, el ROE y el ROA, ¿no? Pero ustedes ven que se puede armar ciertos gráficos que te permite tomar ciertas decisiones y tomar ciertas evaluaciones, ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a ver acá, por ejemplo, acá tenemos indicadores de gastos, ¿no? Y podemos ver tal vez en qué rubro hay mayor gasto, ¿no? Cómo va la evolución del EBITDA, ¿no? Eh, y esto podríamos tenerlo como algo que puede ser mensual, anual, eh, en- y también en unos casos puede ser diario, ¿no? Y después podemos hacer un análisis diferente cuando hablamos de un análisis de riesgo. Eh, Cuando ya se toman en cuenta otros indicadores como por ejemplo indicadores como mora contable, mora cartera pesada, ¿no? O CAR, ¿no? Que es cartera de alto riesgo, ¿no? O netamente indicadores como de seguimiento, que a veces se evalúa qué tan atrasados tienes tus clientes en tema de cumplimiento de pagos, ¿no? Ahora voy a compartir mi pantalla para mostrarles algunos dashboards. Eh, voy a ver si se ve por acá. Eh, ah, Creo que acá se ve mejor. No, este es bueno, déjenme mostrarles un poco el Power BI. Sí. Acá está el Power BI. Ustedes lo pueden ver sin ningún archivo abierto, sin ninguna base de datos ingresada, sin nada cargado todavía en el Power BI, ¿no? Van a poder encontrar un menú desplegable, ¿no? Donde podemos encontrar un menú desplegable que básicamente es un poco intuitivo, ¿no? Si acá tuviéramos una base de datos, acá les mostré un poco rápida, pero en principio quiero que vean esta pantalla, ¿no? Las secciones que tiene, como por ejemplo el modelamiento de datos, ¿no? Ahora, muchas personas a veces no les interesa esta parte o no están muy familiarizados porque lo que les interesa es más tener un dashboard, ¿no? Más que verlo desde el punto de vista de base de datos, ¿no?
lo cual está bien, ¿no? Porque a veces lo que se quiere es tener algo para visualizar y trabajamos netamente con Excel, ¿no? Eh, pero también se puede trabajar con base de datos como SQL o en la nube, ¿no? Eh, Después podemos encontrar acá todas las herramientas donde vamos a encontrar diferentes tipos de gráficos que vamos a poder nosotros crear. Y finalmente estos gráficos los podemos combinar de ciertas formas que se pueda tener gráficos muchos más complejos y muchos más elaborados, ¿no? Y bueno, diferentes opciones que te permiten justamente configurar o condicionar ciertos gráficos para que a partir de cierto valor, por ejemplo, sea de cierto color, o simplemente poder condicionarlos a ciertas fechas, ¿no? Acá tengo unos ejemplos, ¿no? De algunos dashboards, eh, tal vez uno más complejo que el otro. eh, por ejemplo, que es visual, tiene una limitante. La limitante es que, por ejemplo, es un dashboard solamente que tiene una sola hoja. Ustedes ven acá que solo tiene una hoja, ¿no? Tiene un menú donde nosotros podemos elegir, por ejemplo, sucursales, años, ¿no? Y meses de evaluación, ¿no? Pero acá tiene una limitante que es de una sola hoja. ¿Qué te permite cómo los dashboards que elaboramos pueden ser más complejos a medida que nosotros agreguemos hojas en el Power BI, ¿no? Si ustedes ven acá, eh, este otro dashboard, tenemos unas 5 hojas y en este otro dashboard nosotros tenemos unas 15 hojas, ¿no? A eso es lo que voy con la complejidad y uno el tema de la presentación. Ustedes ven, por ejemplo, acá gráficos muy interesantes donde se habla netamente del total de activos, ¿no? Del capital, del equity, ¿no? Y ustedes ven acá, por ejemplo, el gross profit y el revenue, ¿no? Y acá, por ejemplo, el net profit, que netamente es la utilidad neta, ¿no? Y vemos acá algunos indicadores, ¿no? Este dashboard, por ejemplo, es un poco resumido, ¿no? Y podría tal vez no ser lo que uno quisiera, o puede ser el primer dashboard, la primera etapa de un dashboard mucho más complejo, ¿no? Porque a medida que uno empieza a crear indicadores, usualmente la gerencia o la jefatura nos pide que esto sea mucho más complejo o que tenga algo mucho más detallado. Y esto podría llegar a convertirse en algo mucho más complejo. En realidad, cuando he trabajado, sí he visto eso, en donde algunos dashboards que empezaban siendo de uno o dos hojas terminaban siendo de 10 o 12, pero es justamente porque la gerencia necesita algo que le ayude a tomar decisiones, que sea rápida y que sea confiable. A veces uno trabaja con Excel y está acostumbrado a trabajar con Excel, pero el Excel lamentablemente tiene un tema de error operativo. Y recordemos que el Excel tiene una limitante, que hasta cierto número de registro, por ejemplo, el registro número 70.000, puede ser mucho más lento procesar cierta información para generar un gráfico. Y ahora, en estos otros dashboards que les estoy mostrando, por ejemplo, este es un overview de capital del trabajo, ¿no? Ya sabemos que el capital del trabajo netamente es la diferencia del activo corriente menos el pasivo corriente para tener tu capital de trabajo, ¿no? Y acá ustedes ven tales gráficos que pueden ser un poco complejos, ¿no? Y que también la elaboración de ese tipo de gráficos no es tan fácil, pero si nosotros tenemos, por ejemplo, ya esto ya elaborado, ustedes ven la cantidad de opciones que podemos manejar dentro, ¿no? Eh, del, con un pequeño clic, ¿no? Dentro dentro del dashboard, ¿no? Eh, Vamos a ver el otro, que es un poco más cómodo. Ajá. Y acá, por ejemplo, tengo, por ejemplo, el tema de Levita, ¿no? Cómo evoluciona. Ustedes ven que en el caso, acá tenemos algo calculado en forma mensual, ¿no? Por ejemplo, si se Levita bueno, de Australia, es netamente una sucursal de una empresa, ¿no? Y vemos, por ejemplo, cómo evoluciona, ¿no? Acá, déjenme mostrar. Y acá hay otros indicadores, ¿no? Eh, como el flujo de caja libre, como el CAPEX, ¿no?
uy, déjenme mostrarles acá. Y por ejemplo, acá este dashboard puede ser no muy complejo, sino muy visual, ¿no? Muy bueno. Pero acá hay algo que tal vez se puede perder, que es el tema de los títulos que tienen, eh, la correspondencia que tiene con las regiones, ¿no? Con las sucursales. Un momento, acá mi mouse. Ya. A ver, en un segundo que el mouse sea. Ahora sí. Ya. Y por ejemplo, acá tenemos otro gráfico, ¿no? Y particular este dashboard, es muy interesante porque nos permite, por ejemplo, acá tenemos países representativos de sucursales, pero en realidad esto lo puedes hacer con, por ejemplo, sucursales de agencias o, por ejemplo, sucursal de regiones o sucursal de departamentos, ¿no? O de países, ¿no? Eh, Cada dashboard que nosotros hacemos puede ser adaptable a la empresa eh, que tenemos, ¿no? Y a la estructura de datos que se tiene. Pero antes de llegar al dashboard o al dashboard final, lo más importante también es el trabajo con la data, porque hay que tener una información limpia, ordenada, que nos permita trabajar esto, porque si no, cuando nos damos cuenta que tenemos información que está lleno de campos vacíos o información que tiene datos que no son los correctos, se pierde un poco de tiempo, ¿no? Es por eso lo importante que también el tema de manejar data que esté limpia de errores para finalmente llegar a dashboard que den un buen resultado de acuerdo a lo que se necesita, ¿no? Un momento, ya. Y no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta o consulta que les gustaría hacerme. Otro detalle es que, por ejemplo, acá el puntero del mouse ha quedado, ustedes ven que ha quedado en un punto, ¿no? Usualmente el dashboard en sí te va a permitir hacer eso, o sea, tú puedes hacer una pausa con el mouse en un lugar, ¿no? Y te va a mostrar ciertos detalles, ¿no? Y por ejemplo, si nosotros hacemos clic acá, vamos a ver que todo el dashboard se condiciona a ese valor, ¿no? Es como si fuera eh, una tabla dinámica mucho más compleja, con unos gráficos mucho más elaborados, que finalmente van a permitir a diferentes tomas de decisiones que la gerencia o la jefatura van a necesitar, ¿no? Esto acá. Algo que quería mostrar es el tema de la data, porque no podemos trabajar con data sucia, ¿no? Por ejemplo, en este caso, acá no se muestra toda la información. Ajá. Por ejemplo, el producto final que tenemos es un dashboard, ¿no? Pero este dashboard trabaja en base a qué? A tablas. Ustedes acá pueden ver hasta 5 tablas, ¿no? Que finalmente pueden ser 5 Excels o pueden ser un solo Excel con 5 hojas, que finalmente nosotros podemos trabajarlo para llegar a elaborar un dashboard complejo, ¿no? Es por eso la importancia del tema de la información, ¿no? Tiene que ser una información que esté limpia y que justamente permita hacer esto, ¿no? Es tener ciertos grupos de datos limpios que te permita justamente elaborar esto. Déjenme hacer un poco el zoom para que lo vean, ¿no? Eh, y sé que algunos, seguramente los que han trabajado con base de datos, esto les puede resultar familiar. Y tal vez los que han trabajado haciendo dashboards en Excel, porque muchas veces yo empecé haciendo dashboards en Excel, les puede resultar un poco confuso, ¿no? Pero en realidad, pasar tus dashboards de Excel a
una herramienta de visualización como el Power BI, es lo mejor que puedas hacer uno para ser más ordenado, ser más rápido, y uno para obtener más herramientas de visualización, ¿no? Más opciones de visualización que permitan a la gerencia o jefatura tomar mejores decisiones, ¿no? Bueno, hasta ahí creo que es la presentación.